Actuación inesperada del Real Madrid respecto a la crisis de Vinicius y Alonso después del Clásico. El Real Madrid establece su condición para aprobar el préstamo de Endrick. Daily Mail. Arnold podría participar con el Real Madrid contra el Liverpool en la Liga de Campeones. Lamine Yamal sorprende al Real Madrid con un comentario inesperado. Y antes de comenzar, no olviden compartirnos su opinión en los comentarios sobre el desempeño del Real Madrid frente al Barcelona en el Bernabéu. Y si eres seguidor del Real Madrid, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Actuación inesperada del Real Madrid respecto a la crisis de Vinicius y Alonso después del Clásico. La dirección del club español Real Madrid está trabajando para contener una crisis interna que surgió entre el director técnico Xabi Alonso y la estrella brasileña Vinicius Jr., tras el último enfrentamiento contra el Barcelona en el Clásico, que terminó con la victoria del equipo merengue por 2-1 en la 10ª jornada de la Liga. A pesar de la importante victoria, un ambiente de tensión se apoderó del vestuario del Real Madrid después de que Vinicius mostrara su enfado por la decisión de su entrenador de sustituirlo a 20 minutos del final del encuentro, abandonando el campo molesto y dirigiéndose hacia los vestuarios mientras repetía, «Me voy», antes de regresar más tarde al banquillo. Según el informe del diario español Mundo Deportivo, la directiva del Real Madrid ha puesto la reparación de la relación entre Alonso y Vinicius entre sus máximas prioridades en este periodo, con el fin de garantizar la estabilidad del equipo y evitar que el conflicto entre ambas partes se agrave, especialmente dada la importancia del jugador brasileño y su destacado papel ofensivo. El diario señaló que el club considera necesario calmar la situación rápidamente, ya que la continuidad de la tensión podría afectar negativamente el rendimiento general del equipo, e incluso podría llevar a Vinicius a pensar en salir durante el próximo mercado de invierno si la crisis no se resuelve pronto. Está previsto que Xavi y Vinicius se reúnan mañana miércoles en los entrenamientos del Real Madrid por primera vez desde la crisis del Clásico, tras el periodo de descanso que el entrenador otorgó a los jugadores después de la victoria sobre el Barcelona. La directiva del club espera que este encuentro sea un primer paso para resolver el conflicto y restaurar la calma dentro del equipo. El Real Madrid establece su condición para aprobar el préstamo de Endrick. El Club Real Madrid ha definido su postura respecto a la posibilidad de permitir que su joven delantero brasileño Endrick salga cedido en el próximo enero. El club merengue ha condicionado la operación a recibir un monto no inferior a 4,5 millones de euros por medio semestre. Según lo publicado por el diario español AS, el futuro de Endrick se ha convertido en un tema de gran interés dentro del club blanco, en medio de la creciente preocupación por su falta de participación. El periódico explicó que el delantero de 19 años, a través de su agencia, ha comenzado a escuchar ofertas de clubes europeos interesados en ficharlo en calidad de préstamo, después de darse un plazo de no más de 2 meses para evaluar su situación actual con el entrenador Xabi Alonso. En caso de que su situación no cambie durante ese periodo y continúe alejado del equipo titular, el jugador decidirá salir temporalmente en enero. Las fuentes aseguran que Endrick prefiere vivir una nueva experiencia fuera de España, ya que no se imagina defendiendo los colores de otro club dentro del país que no sea el Real Madrid, con el que aún sueña alcanzar el éxito a largo plazo. Asimismo, el delantero brasileño busca trasladarse a un equipo que participe en una competición europea, preferiblemente la Liga de Campeones, para garantizar jugar al más alto nivel posible, lo que aumentaría sus posibilidades de formar parte de la selección brasileña en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. En este contexto, destaca su relación con la empresa estadounidense New Balance, su principal patrocinador. Antes de unirse al Real Madrid, Endrick había llamado poderosamente la atención en las filas de la selección brasileña, rompiendo varios récords a una edad temprana, entre ellos el de ser el jugador más joven en participar en la Copa América con la camiseta de Brasil. Desde el punto de vista financiero, el diario señaló que su cesión por medio semestre costaría alrededor de 4,5 millones de euros, monto que el Real Madrid estableció como condición principal para aprobar cualquier préstamo. Este valor incluye 3 millones de euros como parte de la amortización anual de su traspaso de 35 millones de euros, más unos 5 millones de euros que representan la mitad de su salario anual de 3 millones de euros. El Real Madrid registra en su presupuesto cerca de 6 millones de euros anuales por la operación firmada a 6 años, por lo que cualquier club que desee fichar a Endrick temporalmente deberá asumir esta carga financiera. A pesar de su juventud, Endrick ha demostrado su capacidad para llamar la atención en su primera temporada bajo la dirección de Carlo Ancelotti, cuando tenía solo 18 años, logrando marcar 7 goles en apenas 840 minutos jugados, y siendo el máximo goleador del equipo en la Copa del Rey con 5 tantos. Estas cifras representan una sólida carta de presentación en el mercado de fichajes y le otorgan una ventaja para encontrar un destino adecuado en caso de que continúe ausente de los planes del Real Madrid en la próxima etapa. Daily Mail.
Arnold podría participar con el Real Madrid contra el Liverpool en la Liga de Campeones. El lateral derecho Trent Alexander-Arnold tomó la decisión de poner fin a su larga trayectoria con el Liverpool tras recibir ofertas continuas del club español Real Madrid, uniéndose finalmente al equipo merengue por 10 millones de libras, después de que el Real Madrid aceptara pagar la suma al Liverpool antes de que finalizara el contrato del jugador el 30 de junio. Desde su llegada al Real Madrid, Arnold no ha podido rendir como se esperaba debido a una lesión en el músculo posterior del muslo, que lo obligó a abandonar el partido inaugural de su equipo en la Liga de Campeones contra el Marsella en septiembre, apenas 3 minutos después del inicio. Desde entonces, el jugador inglés de 26 años ha estado trabajando para recuperar su plena condición física y se limitó a ocupar un lugar en el banquillo en su primer clásico el pasado domingo, después de que el entrenador español, Xabi Alonso, prefiriera confiar en Fede Valverde y en el capitán del equipo, Dani Carvajal, en el puesto de lateral derecho. Sin embargo, Alexander-Arnold podría pronto tener su tercera oportunidad como titular con el club merengue, después de que el Real Madrid anunciara que Carvajal se someterá a una cirugía tras la lesión sufrida en el partido contra el Barcelona. El experimentado jugador español se sometió a exámenes médicos el pasado lunes después de sentir dolor durante el encuentro, y se determinó que sufre de laxitud en la articulación de la rodilla derecha. Está previsto que se someta a una artroscopía y no estará disponible para el entrenador Alonso hasta principios del próximo año. Esta ausencia podría abrir la puerta para que Alexander-Arnold regrese al once titular en el próximo partido del Real Madrid en la Liga de Campeones, cuando el equipo visite al Liverpool el 4 de noviembre. Regresar al estadio de Anfield podría resultar incómodo para el defensor inglés, quien enfrentó abucheos de los aficionados del Liverpool cuando entró como suplente contra el Arsenal en mayo pasado, tras anunciar su salida del club. El legado de Alexander-Arnold, que pasó 20 años en el Liverpool, abarca momentos de gloria y grandes logros, aunque su salida por una suma modesta y la discreción de la operación generaron descontento entre algunos seguidores. Se especula incluso que el jugador ha estado aprendiendo español desde hace tiempo, después de haber pronunciado unas breves palabras durante su presentación en Madrid. A pesar de la controversia, su historial en el campo sigue siendo destacado, contribuyendo a que el Liverpool conquistara 2 títulos de la Premier League y una Liga de Campeones, además de otros campeonatos. Alonso había explicado anteriormente que tanto Carvajal como Alexander-Arnold deben luchar por un lugar en el once titular, diciendo: afortunadamente tenemos una competencia sana dentro del equipo, los jugadores se desafían entre sí porque siempre hay compañeros listos. Esto también ocurre en otras posiciones, como en el centro de la defensa o en las bandas, y quien merezca jugar participará. Este será el patrón de toda la temporada. Lamine Yamal sorprende al Real Madrid con un comentario inesperado. Después de días de la tormenta mediática que rodeó a la joven estrella Lamine Yamal, el extremo del Barcelona se encontró en una situación difícil que nunca esperaba, una situación que no tenía que ver con un gol fallado o un pase equivocado, sino con una palabra que salió de su boca en un momento de entusiasmo antes del clásico, y que desató una ola de críticas violentas desde todos los frentes, desde los medios, la directiva del club, los aficionados del Barcelona, e incluso algunos de sus compañeros que sintieron que su declaración aumentó la presión sobre el equipo en un enfrentamiento que era de los más importantes de la temporada. Al principio, Yamal no era consciente de la magnitud de lo que había dicho. El joven de 18 años hablaba con espontaneidad, creyendo que su comentario sobre los robos del Real Madrid solo provocaría algunas risas o competencia entre aficionados, pero pronto descubrió que sus palabras habían llegado mucho más lejos de lo que imaginaba y que se interpretaron como una acusación directa contra el histórico rival del Barcelona, y que además motivaron a los jugadores del Real Madrid a entrar al campo con espíritu de revancha. Tras la derrota en el clásico, Yamal se sentó en silencio en el vestuario. No habló mucho. Miraba su teléfono y veía miles de mensajes que lo criticaban, y su imagen celebrando frente a los aficionados del Real Madrid la temporada pasada se compartía repetidamente, acompañada de comentarios sarcásticos y enfadados. En ese momento, el joven comprendió que lo que había hecho no era un simple comentario, sino un error real que le costó mucho. Al día siguiente, el director deportivo de Colo citó a su oficina en la ciudad deportiva. Yamal entró nervioso, y allí encontró al entrenador Xavi también sentado, con signos evidentes de molestia en su rostro. Xavi comenzó a hablar con un tono calmado pero firme. Lamine, te queremos y sabemos que eres un jugador talentoso, pero representas al Barcelona, y tus palabras antes del clásico estuvieron fuera de lo que aceptamos. Este club se ha construido sobre valores antes que títulos, y respetar al rival es parte de esos valores. Yamal se sentó cabizbajo, sin encontrar palabras para responder. Luego dijo en voz baja: lo siento, no quise ofender a nadie, solo estaba emocionado.
Pero Xavi respondió con la sabiduría de un padre antes que entrenador. Todos nos emocionamos, Lamine, pero en el Barcelona, la emoción debe expresarse en el campo, no frente al micrófono. Tras la reunión, el jugador se fue a su casa sintiendo un gran peso en el pecho. Esa noche no durmió bien. Siguió revisando periódicos y sitios deportivos, leyendo titulares como Lamine Yamal enciende el clásico antes de empezarlo, declaraciones imprudentes ponen al Barcelona en aprietos o el joven jugador provoca la ira de la directiva. Entre todo ese ruido mediático, decidió hacer lo que consideraba correcto, disculparse. A la mañana siguiente, dijo: quiero disculparme con todos los que se sintieron ofendidos por mis palabras antes del clásico. Estaba viviendo la emoción previa al partido y dije cosas que no deberían haberse dicho. No quise ofender al Real Madrid ni a sus aficionados, y respeto a todo rival que enfrento en el campo. Luego agregó: he aprendido de esta experiencia que las palabras pueden ser más pesadas que cualquier balón. Prometo a los aficionados del Barcelona que me concentraré a partir de ahora en dar lo mejor de mí únicamente en el terreno de juego. Estoy orgulloso de representar esta camiseta y siempre le estaré, pero también soy consciente de mi responsabilidad en todo lo que digo y hago. Pocas horas después de publicar la declaración, los medios españoles e internacionales la difundieron ampliamente. El diario Sport calificó su disculpa como madura y sincera, mientras que Mundo Deportivo señaló que Yamal mostró una conciencia mayor que su edad y que el Barcelona encontró en esta situación la oportunidad de educar a una de sus joyas de manera ética antes de que se convierta en una estrella mundial. Por su parte, el diario madrileño Marca escribió: Lamine se disculpó sinceramente, y eso es respetado por la afición de Madrid antes que por la del Barcelona. Pero lo que no se publicó en ese momento fue lo que sucedió detrás de escena en el Barcelona. Yamal pidió a Xavi reunirse personalmente con los jugadores antes del entrenamiento, y entró al vestuario diciendo con voz titubeante ante todos: sé que algunos de ustedes se enfadaron conmigo, y sé que causé presión adicional antes del partido. Quiero disculparme con todos ustedes. No soy un jugador perfecto, todavía estoy aprendiendo de ustedes, y les prometo que seré más tranquilo en el futuro. Según fuentes internas del club, el capitán Ter Stegen fue el primero en aplaudirlo, diciendo: todos cometemos errores, lo importante es tener el valor de disculparse. Luego Pedri le siguió con una sonrisa. La primera lección en el clásico: Lamine, no hables antes, deja que tus pies hablen después. Esos momentos en el vestuario fueron un punto de inflexión en la carrera de Yamal, quien comprendió que solo la emoción no crea gloria, y que el camino hacia la fama no pasa por declaraciones incendiarias sino por calma, humildad y trabajo. 2 días después, se le vio entrenando con un entusiasmo sin precedentes en la ciudad deportiva, como queriendo demostrar a todos que su disculpa no eran solo palabras, sino un nuevo comienzo. Algunos informes también confirmaron que el jugador contactó personalmente a un representante mediático del Real Madrid y le ofreció su disculpa privada, explicando que lo dicho fue solo un impulso juvenil. En una breve entrevista con el diario El País, Yamal habló con más detalle: no me veo como enemigo de nadie. Al final, todos vivimos por el fútbol y lo amamos. Quizás sobrepasé los límites al expresar mi pasión por el Barcelona, pero ahora entiendo que la humildad es más importante que la emoción, y que cada clásico es una oportunidad para mostrar respeto ante todo. Continuo diciendo. La gente habla de goles y habilidades, pero olvida que el jugador también es humano, que aprende de sus errores y madura día a día. No fue fácil recibir tantas críticas, pero me hicieron más fuerte. Tal vez perdí un partido, pero gané una lección invaluable. Con el paso de los días, los aficionados comenzaron a apoyarlo nuevamente. Las redes sociales se llenaron de mensajes que alentaban al joven a seguir mejorando y a no mirar al pasado. En uno de los entrenamientos, Xavi se acercó a él con una leve sonrisa. Ahora estás más preparado para ser una estrella del Barcelona, no solo con tus pies, sino también con tu mente. Yamal respondió: te prometo, entrenador, que mis próximas acciones estarán a la altura de los valores del Barcelona, y haré que todos hablen de mi juego, no de mis palabras. Así terminó la historia que comenzó con un pequeño error, pero se convirtió en una gran lección de madurez y responsabilidad. Lamine Yamal, quien fue el centro de la controversia, se convirtió en un ejemplo de valentía y reconocimiento del error. En lugar de huir o justificarse, enfrentó la situación con un coraje poco común para un jugador de su edad. Ahora, parece que el Barcelona encontró en esta crisis un nuevo comienzo para pulir su personalidad, y que esta disculpa podría ser la piedra angular en la madurez de uno de los talentos más destacados de Europa.